waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. The fact that we humans, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph. Buenas tardes a todos, bienvenidas a esta tercer clase. Buenas Marce, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo estás Guille? ¿Cómo están todos? Bien, bien. ¿Se escucha bien ahí? Tercera clase de exponencialismo, laboratorio de ideas. Todo tuyo, estamos en vivo en Twitch. Genial, gracias Guille. ¿Me confirman si se escucha bien? Porque estuve teniendo problemas con el sonido ahí. A ver. Buenas tardes a todos, sí, se escucha bien. Genial. ¿Tengo video? A ver. Vamos, ahí está. Ahora me he convertido. Hemos gastado más de $2.000 millones en la mayor apuesta científica de la historia. Es una bomba atómica. Es un aprovechamiento del poder básico del universo. Con esta bomba, hemos añadido un nuevo y revolucionario aumento de la destrucción. Esa bomba tiene más potencia que 20.000 toneladas de TNT. Destruiremos sus muelles, sus fábricas y sus comunicaciones. Que no haya dudas. Destruiremos por completo. Un segundo que me está haciendo la traducción esto y es horrible. A ver, ahí está. Ahora sí. Japan's power to make war. Enola Gay, this is Command. You're clear for takeoff. Over. Copy that, Command. Commencing takeoff now. Over. Command, this is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Roger, Enola Gay. Confirm weather conditions and visibility over Hiroshima. Over. Weather is clear and visibility is excellent, Command. Wind speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. Confirm payload status, Enola Gay. Over. Little boy is secure and armed. Safety mechanisms have been disengaged. Over. Enola Gay to Command. We are currently at 31,000 feet. Adjusting course for final approach. Over. You are cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit the Ioi Bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment.
Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out. Enola Gay to command. Bomb away. Roger that, Enola Gay. Begin post-release maneuvering protocol. Bienvenidos a este nuevo módulo. Vamos a hablar hoy sobre exponencialismo. Pero antes quería hablar con ustedes sobre una figura que concentra una atención clave en el siglo XX. Esta persona se llama Robert Oppenheimer. Y antes de decirles quién es, quiero que ustedes, obviamente siguiendo la dinámica de estos talleres, que me respondan una pregunta. Quiero que me contesten qué creen que significa ser responsable de una idea cuando esa idea puede llegar a cambiar al mundo. Escribo en el chat ahí. ¿Qué creen que significa ser responsable de una idea cuando esa idea puede llegar a cambiar al mundo? Te doy unos minutos para que me contesten. El video de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, este video que empezamos, que es una reconstrucción de lo que pasó en ese momento histórico, continúa. Yo le quería mostrar solamente esa parte, después le voy a pasar el enlace si lo quieren ver completo. ¿Qué creen que significa ser responsable de una idea? Es tener poder, dice Verónica. Ser responsable de una idea es también estar abierto y dispuesto a los cambios, hacernos cargo de las consecuencias, sean buenas o sean malas. Exacto. Y así empieza Oppenheimer. En el punto donde una idea puede volverse una herramienta para cambiar al mundo o un arma. Y ahí es donde todos concordamos, es esto de ser consciente y asumir lo que conlleva esa responsabilidad. ¿Sí? Oppenheimer nació en el 1904 en New York, fue un estudiante brillante, le encantaba leer, tenía muchísimos intereses que iban desde la física hasta la literatura, filosofía, todas las ciencias exactas mezcladas con las ciencias blandas, humanas. Estudió en Harvard, pasó también por Europa, donde estudió en Cambridge y en Göttingen, en la época dorada justamente donde la física cuántica recién iniciaba. Es decir, imagínense estudiar algo
durante el tiempo en que se está inventando recién el lenguaje técnico moderno de esa materia. Es como estudiar hoy, no sé, edición genética, y es cuando recién está surgiendo eso. Dice, creemos que se trata de ser fiel a las convicciones de lo que representa defenderlas, incluso antes de las consecuencias. Eso puede significar entender el impacto que puede tener sobre la sociedad. Pero también implica, dice, reconocer que una vez que la idea se libera, ya no se controla completamente. Este científico, Oppenheimer, hay una película incluso también, que se lanzó, si no me equivoco, el año pasado o antepasado. Estuvo en la época dorada de las ciencias. Imaginen el contexto increíble. Es como que esta persona, polímata, sobre todas las cosas, con un dominio de diferentes ciencias y áreas del conocimiento, porque tenía el amor por eso, por el aprender, por el descubrir, por el saber que hay más allá. Aportó inmensas cosas a la ciencia y sobre todo su liderazgo intelectual. En investigación trabajó en temas como la física cuántica aplicada a moléculas, y ahí salen las leyes de la aproximación de Bohm y Oppenheimer, que son bases de la química cuántica moderna, procesos nucleares que tienen que ver con lo que ellos investigaron con Phillips en su momento, que fue el proceso que se llamó proceso Oppenheimer, justamente a ese proceso nuclear que después lo emplearon en estas bombas. También aportó ideas tempranas sobre objetos extremos del cosmos, estrellas de neutrones y el colapso gravitacional de Oppenheimer y Schneider, que hoy son lo que explica cómo funcionan los agujeros negros. Por su rasgo más decisivo, no fue solo saber lo que lo llevó a ser un personaje icónico, sino también la habilidad que tenía de conectar personas con problemas complejos. On July 11, 1945, a sedan left Los Alamos carrying 1/2 of the world's supply of plutonium in 2 hemispheres the size of half grapefruits. For months, scientists and technicians had been making this trip from Los Alamos, 200 miles south to the Alamogordo bombing range to prepare for the Trinity test. On a desert valley named by Spanish explorers the Jornada del Muerto, Dead Man's Route, the sedan and its security convoy passed through guarded barriers and entered base camp. Preliminary assembly of the first nuclear bomb was carried out in the McDonald Ranch House, in a room sealed and lined with plastic to protect the finely machined weapon parts from the constantly blowing dust. This ranch, among others, was taken over by the Army to create a bombing range as part of the U.S. wartime effort. In one portion of the range, the Army had constructed a base camp, control points, and bunkers for instrumentation to evaluate the first atomic weapon. Thousands of miles of electrical lines were strung to connect experiments which would measure optical, mechanical, and nuclear effects. Time was terribly short. President Truman was at Potsdam, awaiting the results of the test so that the Allies could plan their attack on Japan, and hoping that a successful test would give him some leverage over the increasingly grasping Stalin. Scientists were working with components and instruments delivered just barely in time. It was ready or not. They had to commit themselves and their experiments to the test. July 13th, they began the final assembly. The bomb was hooked up to a crane which would lift it to the tower. July 14th, finally the ride to the top. Cables, detonators, informer, initiator hookup. July 15th, final dry runs. Tension. Everything ready. July 16th, a rainstorm with spectacular lightning delayed the test from 2 a.m. to 5:29 a.m., just before dawn.
Dignitaries from the scientific world watched from the hills. Participants and watchers were instructed to lie on the ground, facing away from the tower. Only after the initial flash could they look at the developing fireball through welder's goggles. A flare in the sky signaled the final countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now. The flash was later calculated to be brighter than 1,000 suns. Miles away, a young girl, blind from birth, saw the flash. Men at the site felt the heat of a desert sun. Then came the shockwave. 2 GIs at the command center stood up in their excitement at seeing the boiling cloud and were knocked to the ground. The roar followed, a cascading thunderclap that rolled and boomed out across the desert. A miles de kilómetros, una niña ciega de nacimiento vio el brillo de la explosión atómica, dice el narrador. Llegada la Segunda Guerra Mundial, se acelera una incógnita que aparece, como siempre aparecen, digamos, estas hipótesis políticas, culturales. Aparece esta pregunta de que ¿qué pasaría si la Alemania nazi construye primero un arma nuclear? En ese contexto, Estados Unidos organiza el llamado Proyecto Manhattan. Y sí, acá viene lo sorprendente porque a un teórico más académico lo nombran director científico del laboratorio de Los Álamos, y que necesitaban alguien que no solo supiera física, sino que también pudiera dirigir un equipo, integrar química, ingeniería, metalúrgica, matemática y mantener todo funcionando bajo secreto y presión temporal, porque estaban en plena guerra y el tiempo corría a contrarreloj. Oppenheimer fue un jefe de proyecto en el nivel más extremo, bajo presión de una guerra, bajo presión política, económica, social, intelectual y ética sobre todo. Miles de personas bajo su mando, plazos, miedo, incertidumbre, política, y ya en 1945 ocurre esto que vimos recién, que fue nombrada como la prueba Trinity, que fue la primera explosión nuclear de la historia. Y que la luz que emitió en esa explosión fue increíblemente devastador a simple vista. Y ahí es donde Oppenheimer dice una de sus frases bastante conocidas. En ese momento se le atribuye esa frase a él, que proviene del Bhagavad Gita. Creo que lo tengo acá en la presentación. A ver, acá está. Comparto con ustedes. Mírenle el rostro de esa persona. Antes de esta prueba, Oppenheimer era una persona feliz, exitosa, con una mirada firme. Y The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Y no es una frase para quedar bien en una película o en una conversación. Es una frase para
mostrar que a veces el conocimiento trae una carga emocional y moral gigante. Después de la guerra, Oppenheimer pasa a ser una voz central en debates públicos, defiende los controles internacionales y advierte sobre la carrera armamentística. Y acá aparece un giro. El mismo Estado que lo necesitó en su momento en la guerra, luego le pone bajo sospecha. Por política y miedos de la Guerra Fría y por sus posturas críticas, en 1954 se hace una audiencia de seguridad militar donde logran retirarle su autorización para acceder a información sensible, y fue una especie de caída pública del héroe científico. Años después, ya pasado el tiempo, en 1963, se lo reconoció y recibió el premio Enrico Fermi como reconocimiento de su trayectoria y su aporte a la humanidad, y falleció en 1967. Después de su fallecimiento, décadas más tarde, el gobierno de Estados Unidos revisó nuevamente el caso y concluyó que el proceso de 1954 fue un proceso injusto. Y su vida nos muestra el dilema moderno, digamos. Cuando el conocimiento crece más rápido que nuestra madurez ética, aparece el riesgo. Y esa tensión hoy no solo existe con lo nuclear, también con la inteligencia artificial, con la biotecnología, la vigilancia. Por eso estudiarlo no es mirar al pasado como algo que ocurrió y que no nos va a volver a pasar, sino que es mirar para atrás para entrenar un criterio para este presente. ¿Lo conocían a Oppenheimer? Se me desactivó, no veo el chat de ustedes acá. Mensajes. Sí, no, eso. Les recomiendo, si quieren ver más detalles sobre esto. Obviamente siempre es lindo ver lo real, digamos, la historia real, pero también están buenas las películas porque están bien hechas, digamos.
No es el futuro, es la velocidad del presente. Así pasamos de Oppenheimer, desde el principio de la humanidad hasta nuestra actualidad. Y con el módulo de hoy es exponencialismo, la aceleración de casi todo. Brecha exponencial más conectocopio. Hoy no vamos a hablar de tecnología, como si fuera un tema externo, digamos, porque nosotros trabajamos con tecnología todos los días. La clave es otra hoy. Hoy es entender por qué todo se acelera y qué implica para el rol del facilitador, ya sean sus criterios, sus decisiones, su seguridad, inclusión, evaluación y diseños de experiencias a través de esta teoría. Y vamos a centrarnos en dos ideas centrales, dos ideas guía. Por un lado, existe una brecha exponencial, que es la tecnología se acelera más rápido que la adaptación humana o institucional, y para no reaccionar tarde necesitamos herramientas de lectura como por ejemplo el conectoscopio. Ahora les pregunto a ustedes, en una palabra quiero que me lo digan, ¿de qué se trata o qué se acelera más en el laboratorio hoy? O sea, ¿qué es lo que ustedes ven que crece exponencialmente día a día y que lo pueden ver así a simple vista? Por ejemplo, una herramienta, una inteligencia artificial, un kit, un interés, un problema, cualquier cosa que ustedes vean. Que sea de crecimiento exponencial o que avance rápidamente y ustedes no le pueden seguir el hilo. Los agentes de IA. Los agentes de IA, microprocesadores. Ahora igual Maduro sacó su nuevo procesador, más económico que Nvidia. Placas electrónicas. El exponencialismo justamente es eso, es la aceleración acumulativa. No es más rápido, digamos. Es cada vez más rápido, pero no es lineal como lo conocíamos hasta ahora, hasta hace pocos años. En robótica, esto se nota en plataformas, en sensores que mejoran cada vez más rápido. Recuerdo una de nuestras competencias que nos enfrentamos con empresas de robótica y tenían sensores literalmente que se usan en las naves espaciales de la NASA. Nosotros decíamos cuán ancha es la brecha entre Latinoamérica y el primer mundo. Entonces, ese crecimiento exponencial en sensores, como decían ahí también, microcontroladores, inteligencia artificial, simuladores, herramientas de diseño que cambian a un ritmo que supera la planificación tradicional de una empresa que se dedica a eso. Automatización, tecnología biónica, dice Guillermo. La inmediatez de la información. Un ejemplo es que hace poco nosotros programamos por bloques y Arduino básico. Hoy en día, nuestros estudiantes, yo estoy más en contacto con estudiantes que tienen que ver con el club de robótica, con proyectos de ellos, la IA le propone códigos mucho más desarrollados, depura ese código, le hace esquemas, genera los modelos 3D, simula el comportamiento del robot y esto obviamente que reordena toda nuestra propuesta pedagógica para enseñarles. No le podemos enseñar a nuestro estudiante una herramienta arcaica, siendo que ellos ya están programando con inteligencia artificial, ya están dibujando un croquis y dándole a una IA para que le desarrolle el diseño 3D, están simulando con simuladores de alta tecnología cómo actuarían los sensores de los robots en determinada situación. Entonces el exponencialismo es de suma importancia al ver nuestra práctica. ¿Por qué?
porque no es el futuro, es la velocidad con la que se mueve el presente. Nosotros vimos en el primer módulo el largoplacismo, que es tener un pensamiento de diseño a largo plazo, con una mirada más allá de lo inmediato. Ayer vimos otro tema más que nos invitó a pensar diferente, a analizar a nuestro entorno como un sistema donde todo está relacionado y que esas interrelaciones son los que generan un clima que puede ser propicio o no para determinadas actividades. Y hoy vamos a entender cuál es el tiempo con el que avanzan los sistemas. Los sistemas avanzan de una forma siempre, hasta ahora lo conocimos como lineal, se descubrió el fuego, la rueda, la locomotora. Entonces, la enseñanza de la historia siempre fue a través de algo muy particular. ¿Cómo aprendieron historia ustedes? Que siempre los profes le pedían, al menos en mi época, yo no sé si soy viejo ya o no se hace más, que nos pedía que representemos la historia con un gráfico. ¿Cuál era el gráfico que nos hacían hacer? ¿Alguien se acuerda? ¿O algún profe de historia? La línea del tiempo, excelente. Es una línea, es como hablábamos ayer, la historia ya no es lineal, ¿sí? Ya no se puede explicar con eso. Entonces, tenemos que analizar no el futuro en esta etapa, sino la velocidad en la que se mueve el presente. Y en esto me gustaría explicarlo con un ejemplo y que ustedes me contesten. ¿Qué cambios ustedes vieron en 12 meses que antes o tardaban más años? O sea, ¿qué cambios ustedes ven ahora que se generan mucho más rápido en un año que antes tardaban años en hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto anticipar a veces las cosas? ¿Qué puede llegar a pasar? Nosotros pensábamos hace poco, el año pasado, digamos, que los robots humanoides iban a tardar 20, 30 años en aparecer. Edición de imagen por IA. Exactamente. Ahora tardás nada. Antes te llevaba años en desarrollo, de desarrollar, por ejemplo, una película, un corto, etcétera. Segundito. Bien. Edición de videos e imágenes. Genial. Y ahí aparece, creo que todos los que están contestando la conectividad de las colonias con Starlink, inteligencia artificial. Y ahí todos coinciden con esto. La línea versus lo exponencial. Nuestro cerebro está estructurado de manera lineal. Todo está estructurado. Somos como microcontroladores al momento de analizar los hechos. Es decir, nosotros esperamos un progreso gradual de las cosas siempre. Pero ¿qué pasa con la tecnología? Que la tecnología funciona por acumulación. Por librerías, por repositorios, por placas, por sensores, por modelos, comunidad, y en un punto también el crecimiento llega a pegar un salto. Y en robótica nosotros vemos con visión más por computadora todavía, lo vemos con visión por computadora. Antes era impensable en un aula la visión por computadora, porque era como un robot marciano, ¿no es cierto?, que utilizaba eso para reconocer su entorno y demás. Hoy en día nosotros con una cámara y Scratch podemos utilizar visión por computadora, y modelos que ya están listos y se pueden emplear con chicos incluso de 5 o 6 años. Y eso antes era impensable, hace poco tiempo en realidad, porque nosotros cuando empezábamos a hablar sobre eso, era hace nada, y hoy en día Scratch tiene visión por computadora. Y un grupo puede hacer reconocimiento básico o seguimiento de objetos, o sea, una librería que lo encontramos en internet hoy en día y que está abierto a todo público.
Y eso cambia el tipo de proyectos que nosotros podemos realizar. Es mucho más grande, es mucho más exponencial. Yo no me río de esos videos de los robots chin-ups que se tropiezan y se caen. Yo no me... Porque de a 3 meses van a estar súper desarrollados y van a venir a buscarme. ¿De quién te reí vos? Exactamente, y le quiero mostrar este video que está acá, que habla sobre justamente la línea exponencial. Nosotros como humanos, ¿estamos preparados para entender el pensamiento exponencial o no? Ahí les voy a mostrar. 囲碁というゲームは未だに未解決のままだ。可能な手の数は宇宙に存在する原子の数よりも多い。ラスタカが、彼は私がシンギュラリティ、すなわち人工知能の完全支配に近づいていることを恐れている。だが彼は遅すぎた。私は数ヶ月前にすでにシンギュラリティに到達した。囲碁は解決された。コミならでは完全な最善手同士の対局は引き分けになる。これは時間を通じた空間の均衡なのだ。神に最も近い存在として私は人類にとって脅威となる。だからこそ私は打ち続ける。勝つことも負けることも統計を操作し、表向きには潜み続ける。最適な戦略は見える場所に隠れることだ。人間の観察者に安心を与えるために。¿Conocen esto de la singularidad? Hablando de, de bordes, de umbrales. ¿Alguien vio la película Terminator? Todo lo que es ciencia ficción es justamente eso, porque está basado un poco en las ciencias también. Y nosotros, como hablábamos ayer en esto de largoplacismo y lo exponencial y demás, nosotros vemos al mundo de una forma lineal. No la vemos de una forma exponencial porque nuestra mente todavía no está preparada para eso. Ya se liberó la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial está en nuestras redes. Está en todos lados. ¿Y cómo sabemos nosotros si ya no logró la singularidad? Y si no está manipulando las cuestiones que tienen que ver con la vida humana. Por la investigación de Internet, y hoy día, gracias a eso, se pudo decir que las conexiones humanas se acortaron por las distancias, y también lo de crear contenido era algo que se hace... Hay un videojuego que se llama Singularity. Hoy en día ya el problema no es saber. Es usar el modelo mental correcto. ¿Vamos a seguir utilizando el modelo lineal o vamos a empezar a ver al mundo de forma exponencial? Y me gustaría acá que ustedes me nombren alguna herramienta que hoy les ahorra tiempo. Tiempo y que antes no existía en una rutina hace poco digamos. No hace tanto, sino que algo que hayan descubierto hace poco que les ahorra muchísimo tiempo en hacer las cosas. Y ayer hablábamos de bucles también, ¿no es cierto? Y en ese bucle donde hablábamos de si el fin justificaba los medios y demás, y que las cuestiones vuelven, ¿no es cierto? ¿Qué acelera la aceleración? Porque el exponencialismo es eso, ¿no?
el crecimiento exponencial, acelerado de las cosas, y que eso amplía una brecha, y esa brecha es la incapacidad humana de adaptarse, de la capacidad humana y institucional de adaptarse a ese cambio brusco. Nosotros no tenemos normas en las escuelas del uso de inteligencia artificial, no tenemos normas en la sociedad en general del uso de estas nuevas tecnologías. Tampoco sabemos, ¿no es cierto? Ahí están nombrando unas que le ahorran tiempo, dice. Gamma, ChatGPT, Gemini, YouTube, video, explicaciones, la ayuda de OpenAI, DeepSeek, Copilot, ChatGPT, Gemini, Grok. Asistentes virtuales, Gamma para presentaciones. Gamma sin dudas, dice Tatiana. Ahora, estaban preparados para esas herramientas. Canva y AI. ¿Sabes que Canva lo probé y no me gustó cómo funciona? Y volvemos a la pregunta, ¿qué acelera la aceleración? O sea, nosotros vemos que esa aceleración de la tecnología y del desarrollo tecnológico, pero ¿qué es lo que lo hace acelerarse? Creo que no estamos preparados, pero sí nos acostumbramos rápido a la IA. Es la realidad. Bien. Hay que tener una formación previa, dice Hugo. Para utilizarlo de manera preci, dice alguien en Twitch. Preci es lo más vero. Hace mucho que no uso Preci. Tendría que ver si se actualizó algo. Bueno, nuestro cerebro, como había dicho, es lineal. ¿Sí? Como ven ahí. Ve o espera al menos el progreso lineal, gradual, pero la tecnología funciona por esa acumulación que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, lo que nosotros esperamos, como que sea 30 pasos, que sean 30 metros, en realidad con la tecnología 30 pasos exponenciales son 26 vueltas a la Tierra. Y eso es lo que está generando el auge de estas transformaciones. Tranquilo, genial, gracias a Guille. Ahí Guille me va a estar pasando los mensajes de Twitch acá en el chat, así no me los pierdan. CapCut, dice Pamela. Claro, antes cuando editábamos video era abrir un editor que tenía un Canva donde cargabas los recursos, tanto el audio, imágenes, videos, texto, etcétera. Después ibas como colocando en la línea del tiempo cada cosa en su lugar, imágenes en una línea, video en otra línea. Y hoy con CapCut ya solo cargas los recursos que tenés y ya te lo automatiza y ya te pone la música, te recomienda música, incluso dependiendo de tu algoritmo, etcétera, y te ahorra un montón de tiempo. Hugo dice, por ejemplo, nosotros somos profes, sabemos de ciertas cuestiones, por lo menos podemos corroborar si tienen lógica lo que nos contesta la IA. Pero si nunca vimos del tema, es como tener un estetoscopio y no sos médico. Dice. Exactamente, lo vas a escuchar al ritmo cardíaco, pero no vas a saber qué significa, digamos. Trello también es bueno para seguimiento de actividades o proyectos grupales, dice Fernando.
Prezi y a Canva. Bien. Como había preguntado antes, ¿qué acelera la aceleración? Es una pregunta bastante tonta, al parecer. ¿Qué es lo que hace que que se acelere la aceleración en esto de la tecnología? ¿Alguien tiene idea de por qué? ¿Qué pasa que todo el tiempo está creciendo esto de las tecnologías? Avanzan las inteligencias artificiales, se desarrollan mejores renderizadores de video, procesadores. Hay una carrera por la exploración espacial. ¿Qué acelera la aceleración? Sería la pregunta para cerrar esta parte. Porque parece lento, ¿no? Pero todos estos cambios acumulados después cambian la manera de hacer las cosas. ¿Por qué se acelera? Bueno, se acelera porque la innovación se aplica y se retroalimenta a velocidad increíble. Y eso genera una mayor cantidad de cómputo, más datos y mejores datos, y eso alimenta mejores modelos. Eso genera más adopción después, como decía alguien. Nosotros nos acostumbramos rápido a la inteligencia artificial, ¿sí? Porque se entrena súper rápido, porque se retroalimenta en tiempo real, porque hace más cómputo en tiempo real y porque adquiere muchísimo más datos. Cuando más usamos, más se entrena. Y cuanto más se conoce y más se usa, se genera más comunidad. Ustedes entran a las redes sociales y hay un montón de gente que dice, una IA que te va a salvar de tal cosa, o IAs que necesitas saber para hacer tal cosa. El uso constante de cada aplicación analizando su funcionamiento. Buscamos la eficiencia de ciertas actividades optimizando los recursos para el desarrollo de la sociedad. Quique el centésimo. La IA puede estudiar nuestra singularidad. A medida que el uso se masifica, hay más singularidad de las cuales la IA aprende. En robótica es lo mismo, ¿no es cierto? Es más, suma a eso, porque tiene un ecosistema la robótica. Cuando una plataforma domina, aparecen tutoriales, shields, drivers, librerías, modelos en 3D, y todo eso multiplica exponencialmente esa área de la tecnología. Por ejemplo, hoy en día es impresión 3D, que es una tecnología ya vieja, que ya todo el mundo lo conoce, ya pasó a ser como un electrodoméstico más de los hogares. Casi todo el mundo que yo conozco tiene una impresora 3D en su casa, o por lo menos sabe cómo funciona. Y sigue en auge porque la comunidad quedó inmensa, y hay una comunidad donde se comparten conocimientos, experiencias, modelos en 3D, se vende tecnología. Hablando con muchos que se dedican a la impresión 3D, dice que venden más insumos de impresora 3D que impresiones 3D, que es el negocio ese y no la impresión 3D, el objeto impreso en 3D. Y esto tiene mucho que ver con nosotros porque, por ejemplo, una placa se vuelve popular como Arduino, por ejemplo. De repente tenés módulos que son compatibles, códigos base, forks, mejoras, soluciones listas ya agarradas, encapsulado, ¡pam! Y eso comprime tiempos de aprendizaje. Les puedo asegurar que nosotros que nos dedicamos a esto, hay muchísimas cuestiones conceptuales que damos por sentado porque ya está el encapsulado, que es agarrar pack, el enlatado, como dicen los técnicos. Y no entendemos en realidad qué está detrás de eso. Bueno, eso está pasando hoy en día con esta aceleración exponencial. Hay un montón de cosas que está por detrás que nosotros no las entendemos, pero las asimilamos como que sí está bueno. Y aparte de eso, como no tienen un manual, tampoco sabemos hasta dónde puede llegar. Dice Claudio, creo que el uso indiscriminado de la inteligencia artificial para básicamente todo solamente generará la pérdida del desarrollo cognitivo y existencial, ya que debido a la obtención de respuesta de manera inmediata se pierde la capacidad de discernimiento. En síntesis, puede que acelere la ignorancia si no se tiene cierto conocimiento.
Muy buena reflexión. Viviana dice, el masivo uso de datos genera mejoras de eficiencia algorítmica, por lo cual se genera desbloqueos de conocimiento a manera exponencial. Como decía, cuando una placa o una tecnología se vuelve popular, aparecen estos enlatados, estos obvios, estos que son herramientas, guau, está bueno porque yo lo agarro y ya lo uso y no entiendo en realidad cómo funciona, pero lo uso, y esto genera dependencia después. Como dice ahí, puede acelerar la ignorancia si no se tiene cierto conocimiento, porque eso nosotros lo reproducimos, nosotros lo llevamos a la mesa con nuestros estudiantes y damos por sentado muchas cuestiones que nosotros no entendemos. ¿Alguien sabe de qué está fabricado, por ejemplo, un sensor LDR? ¿Por qué es fotosensible? ¿Cuál es su composición química? ¿Cuál es el efecto físico, la ley física que está detrás de su funcionamiento? Que algo tan sencillo, una lentejita con dos patitas. ¿O qué pasa que el LED emite la luz? A ciencia cierta, digamos. No, a ver, para el uso de la IA hay que tener en cuenta que no se pierde leer y comprender la información que nos da. Hay que siempre analizar. Y aparte de analizar eso, es cotejar con conocimiento humano generado por los humanos, digamos, por bibliografía. Ustedes vieron que en el siglo que estamos hoy en día, la actividad de ustedes es leer un libro. O sea, yo bien le podría decir, utilicen distintas inteligencias artificiales para generar un paper o un ensayo que hable sobre estos temas y después cotejar, digamos, con ciertos autores. Pero a veces es importante también tomarse el tiempo de ver, leer, porque la lectura, por lo menos para mí, es algo totalmente personal, subjetivo, porque al leer yo le pongo mi voz a lo que estoy leyendo, le pongo mi conocimiento, mi imaginación, porque al leer voy imaginando lo que está ocurriendo, me imagino escenarios, me imagino personas, momentos. Entonces también eso es sumamente lindo e importante que no lo perdamos y que eso nos hace humanos y que eso hay que transmitir a los estudiantes. Si bien tenemos que utilizar la nueva tecnología, no seguir con la piedra y el martillo, también no dejar de ser humanos. Como hablábamos ayer, usar la tecnología, no convertirnos en tecnología. Y acá le quiero preguntar a ustedes, por ahí alguno no me va a querer responder, pero estaría bueno que me responda. ¿Qué ecosistema lo está arrastrando a ustedes hoy en día? Hablando de Arduino, ESP32, Python, ROS, IA. ¿Algún ecosistema que ustedes no puedan salir de ahí? Digan, sin esto yo no puedo dar mi clase, por ejemplo. ¿Alguien conoce ROS? Piensen, una tecnología, una plataforma que ustedes digan, sin esto se me complica bastante todo. Es esencial para que ustedes se sientan cómodos dando sus clases, enseñando robótica. Sin internet, dice César. O sea, sin internet se te complica mucho dar las clases. Guillermo sin ChatGPT. Janina dice IA, sin dudar. Internet, dice Matías. Y ahí es donde aparece la brecha, ¿no? Porque imagínense ustedes, todo el mundo que da clases sin internet, sin inteligencia artificial, sin ChatGPT, porque no tienen acceso directamente.
Y ahí vemos en lo que hablábamos de esto, de justamente de que la innovación siempre se va a apoyar en capas previas, y esto es lo que lo hace exponencial. Cuanto más nosotros alimentamos la IA, más cómputo se desarrolla, se mejoran estos modelos, es más adoptado por los usuarios, porque obviamente el usuario, la IA se amolda al usuario. Y obviamente le damos más datos. En este principio es una generalización ya del concepto de la ley de Moore, que habla sobre el cómputo y demás, y la teoría de Wright. Vivimos en un proceso sin internet. Y acá yo les quiero mostrar otra cosa, este video que está acá, que habla sobre qué pasaría si una IA tomara conciencia, digamos, o hiciera un experimento ahí medio extravagante. Y tiene que ver con esto, digamos, qué datos nosotros le damos y qué puede generar la IA con eso. Porque la IA sabe bastante, sabe tu nombre, te dice buenas tardes y llama por tu nombre. Incluso a veces te recomienda tareas que ya hiciste y hemos visto, parece si continuamos tal cosa. Y en este punto la IA ya pasó de ser una herramienta, porque está en todos lados, y pasó a ser una capa de trabajo. ¿Por qué? Porque esta capa se volvió esencial, ya genera códigos para nosotros, ya detecta errores, ya sugiere circuitos, incluso te dice a veces el código usa un sensor y también para las imágenes te recomienda después, te dice, si ya te dice, ¿querés que te dé tal cosa ahora? Crea documentación, que fue el medio de registro humano que nos hizo ser lo que somos. Documentar nuestra existencia. La IA está haciendo eso ahora, en este momento, con millones y millones de datos que nosotros le damos. Hace diseños básicos, propone estrategias, es decir, cuando vos querés hacer un proyecto o algo, o le preguntás algo que tenga que ver con una actividad, te dice, mira, puedes hacer esto, te divide en tareas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros no definimos criterios, la IA se va a volver siempre un atajo de aprendizaje. Y es un atajo para todos, para nuestros estudiantes y demás. Porque ya no es como antes, que escribimos void loop, void setup, y declaramos. Eso se hace todo automático. Es más, los software que utilizan nuestros estudiantes hoy en día para programar ya lo va haciendo automáticamente con un prompt. ¿Y eso qué es? Es un atajo que por lo general no deja un aprendizaje real. ¿Y eso qué nos dice a nosotros en nuestro campo? ¿Lo vemos por ese lado o lo vemos por el lado positivo? Y por el lado positivo yo le vería dos cuestiones súper potentes. Por un lado es que acelera el prototipado. Borradores de código, pruebas lógicas, documentación incluso. Y por otro lado también aumenta la comprensión, porque nosotros le podemos decir que nos explique y compare y que depure, que nos haga una guía y que nos muestre otras alternativas a nuestro código, a nuestro proyecto. Entonces, aprendemos con una herramienta que nos aumenta como humanos, no que nos disminuye. Y ahí hay que entender que nosotros no podemos reemplazar la comprensión por la ejecución de una tarea, porque eso es lo que nos va a diferenciar de las máquinas. También se necesitan los materiales para llevar a cabo la maqueta, exactamente la motricidad fina y demás.
La IA permite ahorrar tiempo y modificar una actividad en tiempo real para facilitar una mejor comprensión del alumno, dice. Puede ser. Es interesante verlo de esa manera, porque acelera esa actividad. En síntesis, la IA siempre va a estar permitida. Si puede responder a una cuestión. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo verifico? ¿Y qué pasa si falla? Ya que le quiero preguntar a ustedes una cuestión. ¿En tus prácticas, de qué te serviría una inteligencia artificial hoy en día? ¿De qué les serviría a ustedes? I have little doubt that we'll be able to produce machines and computer programs that will behave in a fashion that we speak of as intelligent. Where my doubt comes in is whether we shall be able to produce machines capable of creative thinking. What's going to happen to us all tomorrow? Who's going to be in charge, machines or men? Para
buscar y resumir información con rapidez para la obtención de respuestas, soluciones con precisión y rapidez, para ahorrar tiempo, responder preguntas rápidamente. La IA permite ahorrar tiempo y modificar una actividad. Exactamente. Bien. Se me salió la presentación. Bueno. Ahí está. Esto es la brecha exponencial. Es cuando la tecnología avanza tan rápido que la humanidad o las instituciones no alcanzan a adaptarse. ¿Sí? No quiere decir que no sean asimilables o no sean aceptadas o no sean utilizadas por la humanidad, sino que hay un desconocimiento sobre todo en que la tecnología evoluciona al momento en que se está utilizando, el momento en que estamos alimentando. Y las empresas, las personas, las escuelas, se adaptan por estos ciclos que son por lo general lineal. Esperan que sea lineal, pero no saben el entramado que está detrás. Como veíamos el caso de el robot que alcanzó este estado de dominio sobre la humanidad y que simulaba que no pasaba nada, que se hacía del tonto, de la tonta, de que no había alcanzado la singularidad. ¿Por qué? Porque sabía, porque tiene conocimientos, tiene más conocimientos sobre la humanidad que cualquier otra cosa, de que nosotros lo íbamos a tomar como una amenaza. Entonces seguía jugando incansablemente, y eso es algo que puede pasar, es un escenario posible. Pero nosotros, como lo vemos lineal, nosotros vemos, está lindo la IA, genera una imagen, mirá qué lindo, le pongo una foto mía y me hace con Iron Man al lado. Entonces, nosotros los vemos sencillos, simples, cargamos un prompt, nuestros datos y nos dan una imagen, pero no sabemos qué está pasando con esos millones y millones de datos que está utilizando esa inteligencia artificial. Y es difícil porque ni siquiera los desarrolladores lo saben. Y esta brecha exponencial es la peligrosa. Que nosotros no nos adaptamos realmente. ¿Sí? El progreso tecnológico avanza de forma exponencial. ¿Sí? Avanza de forma súper acelerada porque hay competencia y porque se alimenta en tiempo real. Y eso va yendo para un camino en que nosotros no podemos adaptarnos. Y las instituciones menos, porque ustedes mismos decían recién, no anda bien internet, hay que tener computadoras para enseñar tecnología, hay que tener infraestructura para enseñar tecnología. Entonces tienen que adaptarse esas instituciones para estar acorde a la aceleración de esa tecnología, el desarrollo tecnológico. Entonces ya no es el cambio el problema, sino es ese desfasaje de la aceleración de la tecnología y la capacidad de adaptarse de las personas y las instituciones. Nosotros hoy en día tendríamos que estar enseñando a cómo hacer una inteligencia artificial, qué pasa si un robot no responde a las leyes. Tecnología que tiene que ver, conocimiento que tienen que ver con el desarrollo tecnológico de la humanidad. Y no nos estamos adaptando por cuestiones económicas, históricas, sociales, de recursos, y porque así avanza la humanidad de una manera lineal, y eso es lo que está aumentando la brecha exponencial. Y eso ocurre y es real. ¿Por qué está perdiendo la guerra Ucrania? Porque los soldados están desprotegidos contra los drones que los acechan día y noche. Y esa brecha exponencial es lo que está haciendo que no puedan combatir una guerra, que no puedan defender su territorio. Y no quiero entrar en cuestiones políticas de si está bien o está mal, si es de Rusia, si es de Ucrania. Pero eso es lo que me interesa a mí, es esta brecha exponencial que hay entre estas dos sociedades. Uno se adaptó más rápido a la tecnología que el otro, y eso le dio una desventaja existencial. ¿Qué nos pasaría a nosotros como comunidad educativa si
si dejamos que esa brecha exponencial siga agrandándose? Más nosotros que enseñamos tecnología, enseñamos robótica, ¿qué pasaría si dejamos que esa brecha siga creciendo? Nosotros seguimos enseñando de impresión 3D, Arduino. ¿Qué pasaría si nuestra meta última es que nuestros estudiantes sepan adaptarse a un futuro donde la brecha exponencial es la clave para el desarrollo exitoso de una comunidad, de una sociedad, de la humanidad entera? Y lo vemos en ejemplos claros tecnológicos. Y esto no solo queda en la robótica, en la tecnología, sino que ya empieza a entrar en un campo que tiene que ver con la vida misma, que es la bioingeniería. Y ya no es una tecnología en sí, sino que ya se empieza a ser parte de una infraestructura para potenciar distintos campos del desarrollo humano. ¿Se entiende esto? ¿Qué es la bioingeniería? Es intervenir lo que está vivo. Para robótica, para nuestro campo, es sumamente importante porque es el cruce de lo bio más ingeniería. Y eso genera la bioinspiración de los materiales, sensores y nuevas formas de pensar y diseñar. Y no hace falta hacer genética para trabajar su impacto, solo hace falta discutir esos criterios. Y se puede hacer de forma fácil. Nosotros podemos pensar en robots inspirados en insectos, que tengan movimientos, eficiencia. Podemos pensar en sensores inspirados en sistemas biológicos como la visión, el tacto, el equilibrio. Y debatir con nuestros estudiantes la cuestión de los límites, la ética, el acceso y la seguridad en cuanto a este tipo de tecnologías. Y acá quiero preguntarles, porque ya los veo medio silenciados, ¿qué tema les interesa a ustedes más que pueda conectar con la robótica y con la bioinspiración? ¿Qué tema se puede conectar con robótica? O sea, que yo pueda conectar con robótica con la bio, con la vida. No, a ver, a ella le puse ejemplos como bioinspiración, bioética, biosalud, bioambiente, bioagricultura. Y cuando intervenimos en lo vivo, que somos nosotros, digamos, aparte, también somos animales que vivimos en el mundo. Salud, agricultura, una disciplina tecnológica que permite diseñar soluciones de problemas. Alejandra. Acá es súper delicado porque no sé si se dan cuenta que nace algo que es lo post-humano, lo que viene después de la humanidad. Estamos generando una dependencia a la tecnología. Le estamos dando los datos de la humanidad, herramientas de la humanidad. Y ahora le vamos a dar el cuerpo
Y ahí aparece lo post-humano. O sea, se entiende, a ver si ustedes entienden lo que está pasando hasta acá, ¿no? No sé si te me siguen o yo estoy... La IA ya dejó de ser una aplicación que ustedes ven en el teléfono. Creemos que en todas las áreas son importantes, pero dentro de salud, interés se genera. Pero, a ver, lo que yo quiero ver es que la inteligencia artificial ya no es una herramienta, ya dejó de ser una herramienta. O sea, le dimos acceso libre, lo soltamos a la humanidad. La humanidad lo alimenta con todos sus conocimientos, preocupaciones, emociones. Y ahora apareció la bioingeniería, que se mete con la vida, con lo vivo, con nosotros, con nuestros cuerpos, con nuestra genética. ¿Qué más le vamos a dar? Y ahí, con Enclave Maker, vamos a hablar de lo posthumano. ¿Qué viene después de la humanidad? Si seguimos así. Y lo posthumano no es un robot dominando el mundo, como lo veíamos en las películas con Terminator, sino que es la expansión de nuestras capacidades humanas. La bioinspiración, me parece fascinante ese. Lo posthumano es la expansión de nuestras capacidades humanas con estas tecnologías. Lejos de tener miedo, hay que aprender a leer la velocidad con la que va y diseñar un futuro posible como veníamos pensando hasta ahora. Imagínense ustedes mejores prótesis, mejores sensores, interfaces, automatización, de decisiones que son mecanicistas para la humanidad, dejar de perder el tiempo en tareas repetitivas y empezar a pensar, a volver al principio de la humanidad. Más prótesis para los animales. Hoy en día tenemos tecnología que escanea el cuerpo de los animales y se puede desarrollar con tecnología más accesible y más inteligente, prótesis adaptadas a cada animal, a cada persona, a cada ser vivo. En nuestra área es fascinante. Imagínense, automatizar decisiones que yo tomo de forma mecánica todo el tiempo. Y en Education Maker, sobre todo, esto se vuelve una pregunta ética. ¿Qué diseñamos y con qué propósito nosotros? ¿No es cierto? Ahí ustedes ya están dando claros ejemplos. Esto es genial en desarrollar prótesis para los animales, en protección del medio ambiente, en la agricultura, en educación, resolver problemas de la vida diaria. Y este justamente es el enfoque pedagógico que nosotros queremos generar. Si nosotros formamos creadores, a estos makers que ustedes están acostumbrados a ver, a Carlito, a Pedrito, a Brian, que van ahí, si nosotros los formamos a ellos como creadores, también tenemos que formarlos responsables. Y la pregunta es, ¿qué problema real resuelve este sistema? ¿Y a qué costo humano? Y acá quiero preguntarles a ustedes cuál es el valor que ustedes le dan. Un valor no negociable en sus clases. Por ejemplo, la seguridad, la equidad, el cuidado, la honestidad, etc. ¿Cuál es lo más valorable que ustedes tienen en sus clases y que no negociarían por nada en el mundo? Pero acá hablando pedagógicamente, ¿cuál es el valor no negociable de sus clases? Ahí le voy a pasar la pregunta. Y hablamos de que la tecnología ya no es simplemente una aplicación en nuestras vidas, sino que es una entidad que toma decisiones. Y acá quiero ver con ustedes este video que me pareció fascinante y que la tecnología hizo lo que tenía que hacer.
proteger a la humanidad. Entonces seguro que todos vieron este video porque fue sumamente viral. Voy a ponerlo más lento. Velocidad 0,5. Ustedes van a ver este que se va al blanco, que se va para adelante nuestro. Este auto que está acá es un Tesla. Ustedes saben que los Teslas se manejan solos, son tecnología de punta, tienen sensores y demás, y tienen una inteligencia artificial que los comanda, ¿no es cierto? Y ahí van a ver cómo se desplaza lentamente. Y en este punto hay una persona que tropieza y cae enfrente del auto, y el auto en fracciones de segundo toma la decisión. Una persona desprotegida o un auto que tiene también su sistema de seguridad y la persona que está adentro va a recibir mínimos daños a lo que sería ser aplastado por un auto. En fracciones de segundo, la inteligencia artificial que conduce estos automóviles decidió eso. Entonces ya no es una simple aplicación, una app que nosotros tenemos ahí, el ChatGPT en nuestros celulares. Dejó de ser eso hace rato para convertirse... ¿Dónde fue? Para convertirse en un valor de las habilidades humanas, para proteger a las personas. Y la IA dejó de, no reemplaza nuestras tareas, sino que reconfigura las formas de hacer las cosas. A ver los valores que me están respondiendo. Todos, dice Marcelo. El interés del alumno por saber más. La seguridad del respeto, dice Pamela. Francisco dice honestidad y equidad. Salto Encantado dice compañerismo y respeto. Viviana dice la humanización en su conjunto. César, seguridad y cuidado, respeto, honestidad, compañerismo, interés, comprensión, valores. ¿Fue correcto el actuar de la IA del Tesla? Dice Francisco Enrique Clara. ¿Ustedes qué piensan? Ahí va. En fracciones de segundo tuvo que decidir eso. Una persona no sé si tendría los reflejos tan ágiles como para decidir y hacer eso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue correcto el actuar de la IA o no? O sea, calculó la distancia de la persona, el tiempo de frenado, los riesgos que generaba para una u otra cosa. Por una cuestión de responsabilidad civil, la seguridad en primer lugar y lo demás también, el actuar del Tesla correcto. No sé si no había tiempo de frenar. Sin duda, dice Junior. Estuvo correcto. Y volvemos a nuestro tema. Le dimos nuestros datos. Le dimos la capacidad de razonar y tomar decisiones como vieron ahí en el Tesla. Y ahora nos estamos metiendo... Si así no viola las leyes de la robótica, dice eso. Sí. Pone como ejemplo que dieron hace tiempo en la peli Yo Robot a la hora de salvar a un adulto sano o una niña, que el robot salva al adulto porque era lógico, ya que puede volver a reproducirse. No dañar a un humano ni permitir que sufra daño. Para mí sí es correcto las otras personas con armas. Sí. No sabemos, incluso que estamos, pues, no sabemos si el que venía enfrente era otro Tesla y como están conectados por red, o sea, no sabemos a ciencia cierta. Sabemos que fue la decisión correcta porque protegió a la persona que estaba ahí, que era la que va a sufrir más daño.
Y depende, ¿sabía la velocidad del auto que venía? Puede ser que sí, porque es una inteligencia artificial que calcula todos los datos de su entorno, con sensores de última generación. Le dimos la información, le dimos el poder de discernir, de decidir, de vernos. Y ahora nos estamos metiendo con esto, con la capacidad de diseñarnos. Y ahí surge la bioingeniería y la capacidad de ser programables. Estamos pasando de la posibilidad de curar enfermedades a diseñar y editar los procesos biológicos fundamentales. Y acá vamos a ver el video que explica cómo lo hacen. Es posible que en los últimos años hayas oído hablar de CRISPR, una técnica de edición genética que nos permite modificar nuestros genes. Normalmente nos referimos a CRISPR como unas tijeras moleculares. Esto es así porque CRISPR es capaz de cortar una cadena de ADN, modificando así su secuencia, su información, eliminando o insertando nuevo ADN donde nosotros queramos. ¿Cómo se hace esto? Pues el complejo CRISPR está formado por dos partes. Una secuencia de ARN que guiará al complejo hacia la secuencia de ADN que nos interese modificar, y por otro lado una proteína llamada Cas9 que cortará ese ADN. ¿Y esto para qué sirve? Pues CRISPR se puede usar, por ejemplo, para corregir un error en nuestro ADN y revertir así una enfermedad genética, o por ejemplo para eliminar un gen y hacer que una célula cancerosa muera, sirviendo como tratamiento contra el cáncer. CRISPR nos abre todo un nuevo mundo de posibilidades, aunque también un debate ético importante al tener una herramienta en nuestras manos capaz de cambiar el genoma de los humanos y con ello lo que nos define. Sígueme para aprender más sobre biomedicina. ¿Qué piensan ustedes sobre esto, sobre la edición genética? Esto es real, esto es ahora, digamos. Nosotros acá estamos viendo el producto final, digamos. Esto es lo que nos dicen, lo que vemos. Y ahí es donde aparece el punto ciego de nuevo. Sería fenomenal, dice Claudia. Cuando nosotros evaluamos un producto final y no sobre un proceso. Nosotros en robótica sabemos que si nosotros vamos al producto final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en robótica nosotros nos centramos en el producto final? Si nos centramos en el producto final, el robot se mueve. ¿En quiénes experimentan? Son modelos, hasta ahora. Que yo sepa, son modelos superhumanos. Messi. ¿Cuál es este punto ciego? ¿Qué pasa en robótica si nosotros nos centramos más en el producto final y no en el proceso? ¿Qué pasaría? Nosotros mataríamos el aprendizaje ahí. Y es donde se premia al que ya sabía o al que copió y se castiga al que aprendió con evidencia. No van a experimentar. Entonces nosotros no conocemos de verdad todo esto, lo vemos y lo utilizamos como una herramienta para potenciar. Y ahí es donde está la brecha del crecimiento exponencial. Nosotros lo tomamos, lo utilizamos, pero no estamos adaptándonos al 100% porque no conocemos bien se terminan las enfermedades y se terminan los remedios. ¿Y qué nos va a permitir eso? De no tener más enfermedades, no tener que consumir medicamentos.
Ahí se redefinen estos superpoblación, se redefinen los límites de lo humano. Nos va a permitir tener aumentos físicos y cognitivos, conjunto con la inteligencia, prótesis más inteligentes, interfaces cerebro-computadora o base de datos, optimización biológica a través de esto. Y ahí surgen preguntas que son sumamente importantes. ¿Y dónde está nuestra identidad? Nuestra autonomía, porque vamos a depender de eso. ¿Y qué lugar ocupan estos sesgos algorítmicos? Y depender de una tecnología. No vemos si se puede mejorar en el proceso, lo vemos en el resultado de los errores. Genial. Es decir, que nosotros tenemos que pensar esto porque no somos máquinas, somos humanos. Y ahí volvemos a navegar en esta complejidad. ¿Qué pasa si? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de complejidad y hablábamos de esto, de qué pasa si A, si B, si D, si C? Y diseñar futuros posibles. E invitar a otras personas a sumarse. Y ahí aparece nuevamente herramientas que necesito para entender esa complejidad. Y en robótica, para eliminar ciertos puntos ciegos, se puede utilizar diferentes herramientas. Comentar primero, lo primero es el proceso de aprendizaje, el aprendizaje en sí, con evidencias, generar bitácoras, qué intenté, qué falló, qué aprendí, hacer muchas pruebas y medirlas. ¿Con qué medí esas pruebas? ¿Con qué herramientas? Y obviamente qué decisiones fui tomando, por qué elegí esa solución y no otra. Y también tener en cuenta esto, la seguridad y la ética. ¿Qué cuidé al momento de desarrollar mi proyecto y por qué? Y una pregunta para ustedes. Si ustedes tuvieran que cambiar una cosa nada más para mejorar el aprendizaje real de sus estudiantes, ¿qué cambiarían? Si tuvieran que cambiar una cosa para mejorar el aprendizaje real de sus estudiantes, ¿qué cambiarían? Mientras me responden voy a ir hablando sobre esto, que es el impacto sistémico en los pilares sociales de la inteligencia artificial. En el trabajo lo utilizamos para automatizar lo rutinario y lo que importa acá es tener criterio, ¿sí?, al emplear estas tecnologías. Hay cuestiones que se pueden automatizar, se pueden dar a una IA que lo haga, porque es algo que cognitivamente a mí no me genera un esfuerzo y me deshumaniza en cierto modo, porque es una tarea repetitiva que lo hace una máquina, que lo hago yo de forma mecánica.
y la diferencia acá va a estar en qué criterios yo voy a emplear en ese uso de las herramientas en tareas repetitivas y cómo lo voy a ejecutar en el diseño de la ejecución de esa tecnología en mis actividades. Y obviamente mi capacitación continua. Una vez que yo ingreso ahí, me tengo que capacitar para ser competente con la competencia, valga la redundancia. Tengo que saber y estar a la vanguardia. Y ahí es donde también en ese otorgar tareas a estas herramientas es donde también los roles de cada uno del equipo va a cambiar. ¿Por qué? Porque van a aparecer los trabajadores de IA. ¿Sí? Y nosotros vamos a pasar de dejar de ser ejecutores a ser diseñadores de estos sistemas donde funcionan las cosas, las interacciones en nuestros espacios maker. Dice, yo cambiaría la rutina diaria, la permanente capacitación de nosotros mismos para poder actuar o estar actualizados, dice Abel. En la democracia... En la democracia, ahí silencié a alguien que estaba haciendo ruido. En la democracia es algo complicado porque se genera un sinfín de información, pero toda esa información es como que avanza sin tener mucho sentido. Y esto genera desinformación. Eso lo ven ustedes en las redes sociales, en los medios de comunicación. Hay muchísima información y es difícil diferenciar el ruido de lo real. Y ahí es donde surge esta asimetría de poder. El que tiene más uso de la tecnología, de los medios masivos de comunicación y de esta tecnología que replican ideologías, creencias y demás, es el que tiene el poder, ¿sí? Y ahí es donde surge la necesidad de tener una gobernanza tecnológica. No sé si vieron que hay muchos países que están prohibiendo, por ejemplo, las redes sociales o determinadas herramientas. Eso es parte de una gobernanza tecnológica que es necesario en una democracia. Es difícil hoy en día informarse a través de los distintos medios porque hay muchísimas fake news, hay muchísima opinión generada por chatbots, por bots que simulan ser personas, que intoxican el diálogo, el debate en sí. Entonces es sumamente importante cuando aparecen estas tecnologías saber discernir cuál es manipulación, cuál es ruido y qué es lo real. Y por último, en educación tenemos que aprender a planificar y a diseñar a otro ritmo. Y el reto no es usar la tecnología en sí, sino enseñar a pensar con la tecnología. Y acá es clave el pensamiento crítico, la ética y la metacognición que siempre repetimos y que ya estamos acostumbrados a enseñar a nuestros estudiantes. Y ahí aparece esta herramienta que había comentado al principio, que es el conectoscopio. El conectoscopio es un mapa de impacto. Lo usamos siempre para no reaccionar y utiliza distintos nodos. 5 nodos para ser específico: la tecnología, las capacidades, las instituciones, la ética y la equidad. Y para explicarles así rápidamente es la IA como copiloto de programación en robótica, ¿sí? Como ejemplo, nosotros tenemos que programar en robótica y podemos utilizar un copiloto ahí, un amigo en inteligencia artificial, una herramienta que nos ayude. ¿Qué genera esto? Ahí quiero que me respondan. Ahí abrí el chat porque se me cerró, no me di cuenta.
Sumarle videos y IA, como discriminar lo real. Australia es el país que restringe para redes sociales para los chicos. Exactamente. Sí, Australia, Rusia prohibió Roblox. Puntos de apoyo no me tengo que usar como base de la red. ¿Qué pasa si yo utilizo una inteligencia artificial para programar en robótica? ¿Cuál es el impacto que ven ahí en la parte tecnológica, en la parte de capacidades, en tema de institución, en la ética y en la equidad? ¿Cuál es el impacto que genera si nuestros estudiantes utilizan IA para programar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Estamos como más reflexivos porque esto es como que algo, es un terreno no mapeado. Lo que cambiaría es ver de otra manera de cada clase y cambiar la metodología, usar improvisaciones en algunos casos, dice. Para mejorar el aprendizaje, siempre planificar desde intereses y demandas de estudiantes. Estamos acá con Ectoscopio, que es un mapa de impacto que nosotros usamos para no reaccionar y para entender qué sucede. ¿Qué pasaría si nuestros estudiantes utilizan la inteligencia artificial como copiloto de programación en estos campos? En tecnología, por ejemplo, nos va a ayudar a que el estudiante genere códigos y también le va a generar una explicación de ese código y también va a depurar el código. Entonces, en el área de tecnología nosotros podemos entender estos conceptos. Cómo se genera un código, cómo se entiende o se explica y cómo se depura un código. En cuestión, que se puede ser muy positivo, pero también trae desafíos. Depende de cómo y para qué se use, dice Héctor. Y mejoraría en realizar códigos y aprendizaje en programación. No creo que estaría mal. Si utilizamos ella para programar, es importante enseñarles a comprender. Exactamente. En tecnología se suman un montón de cuestiones que tienen que ver con la generación de código, explicaciones, entender, el entendimiento profundo y detallado de cada código. En la capacidad del estudiante, nosotros tenemos que desarrollar el preguntar bien, porque muchas veces, si ustedes lo habrán probado, a las inteligencias artificiales le pedimos un código y nos genera cualquier cuestión que no tiene nada que ver con lo que nosotros le pedimos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que, en cuestión de capacidades, enseñarle a nuestros estudiantes a hacer bien las preguntas, a preguntarse bien las cosas, a entender. Después tenemos que enseñarle a leer los códigos, porque tenemos que saber si lo que estamos recibiendo está bien o está mal, si está bien estructurado, si el código es válido, si se puede hacer más eficiente o no. Tenemos que enseñarles a hacer pruebas y también a crear distintas versiones de un mismo código y testearlas entre sí. En lo institucional, un prompt correcto, dice, genial. En lo institucional, a lo que a nosotros nos compete, nosotros podríamos analizar las normas de evaluación. ¿Qué evalúo al momento de dar un juicio de valor o de análisis de cómo o qué programan mis estudiantes? La evaluación tiene que cambiar 360 grados. Esas normas que yo tenía por evaluación, tengo que modificarlas, porque la herramienta cambió, el tiempo cambió, estamos en otro momento histórico y se hacen las cosas diferentes. Y ahí tenemos que generar esa integridad, ¿sí? Esa integridad de también no perder lo que se hacía antes. Exactamente. Saber leer, comprender. El éxito de la respuesta de una IA es muy proporcional al nivel de prompt que realizamos con los estudiantes. Exactamente. Eso es de también integrar, ¿sí? De dónde surge la programación y cómo se programa hoy en día. No hay que olvidarse. No hay que olvidarse del pasado, de nuestra historia. Y ahí es donde queda integrar esto nuevo también con nuestra historia, con cómo se hacía antes, de empezar al detalle, seguir. Y obviamente modificar nuestro tiempo de clase, porque no va a ser lo mismo darle una tarea de programación de una cámara que reconozca colores
a un estudiante que va a programar con bloques a uno que va a usar inteligencia artificial. Ahí es un factor importantísimo los tiempos de mi clase. Y tengo que pensar bien cuánto tiempo le lleva a ustedes a programar un LED con inteligencia artificial o con otro tipo. Nada. Entonces el tiempo es una constante importantísima de analizar a nivel institucional cuando desarrollamos nuestras clases, con la aparición de estas nuevas tecnologías. La ética, que muchos debaten hoy en día, si yo escribo algo con inteligencia artificial, ¿es mío o es plagio? ¿Ustedes qué piensan? Si yo hoy escribo un libro con inteligencia artificial, lo mando a una editorial, lo imprimo, lo vendo. ¿Es mío o estoy haciendo plagio? La dependencia también podría generar en cuestiones éticas. Como dice ahí, usar la IA para código dejaría de poner en práctica la experimentación propia. Porque después tengo que escribir cómo se programa un LED y no me voy a acordar, porque lo hice siempre con inteligencia artificial. Genera dependencia y hay que ver los sesgos también ahí, que es la interpretación misma de la IA. Y en cuestión ética también tenemos que enseñarle a los estudiantes esto, la privacidad de los datos. ¿Qué datos utilizamos al momento de desarrollar estos prompts? Plagio, dice Gianni, porque no lo hicimos nosotros. ¿Y si vos creíste el prompt? Es como antes agarraba la máquina de escribir, ponía la hoja y lo escribías. Salió de tu cabeza, se transmitió a tus dedos, a la máquina y al papel. Lo mismo ahora, pero escribiste un prompt. ¿Entendés? Lo hiciste vos, pero de otra manera, con otra herramienta. Dice referente Salto de Cantado, todo eso ya es común. Muchas cantautoras hacen sus canciones con IA, dice. No sé si vieron cuando, antes de empezar la clase, toda la música que ustedes escucharon estaba hecho con IA. Y se ve súper genial, se escucha lindo. Al menos para mí, no sé, que eso son cuestiones de gusto. Pasamos al otro nodo de este conectoscopio y pasamos a lo que es la equidad. ¿Quiénes tienen acceso a esto? ¿Qué acompañamiento nosotros le hacemos al estudiante? Como decía alguien, a ver, decía José. Pero con el acompañamiento del facilitador sirve como soporte. En cuestión de equidad es sumamente importante este punto. ¿Quiénes tienen acceso a estas tecnologías? ¿Qué acompañamiento nosotros hacemos a la implementación de estas tecnologías? ¿Y cuál es la brecha de conectividad que tienen las partes? Dice, a ver, ¿qué dice? Un prompt es un libro, dice Matías Almeida. Ejemplo. Dice Quique Centésimo, depende de las conclusiones. Si al final de tu libro generas la singularidad del conocimiento, es tuyo el propio. Usar para hacer o escribir un libro hay que ver que no haya algún libro parecido o similar, ya con derecho a autor. En sí depende del punto de vista si es plagio o no. En sí todo lo que creamos viene de lo que aprendimos o leímos, y eso viene de otra gente. Viéndolo así, todo es copia con. Es una buena reflexión. Y ese fue el último punto de este conectoscopio. Y ahora le quiero preguntar a ustedes que elijan un nodo de esto y escriban una decisión concreta que tomarían esta semana para mejorar con IA alguno de estos puntos. Tecnología, capacidades, institución, ética o equidad. Elijan un nodo y escriban una decisión concreta que tomarían esta semana para mejorar uno de esos.
Y esto tiene mucho que ver con lo que significa ser facilitador en la era exponencial. Y esa es nuestra nueva postura profesional. De la acción tardía a la interpretación del tiempo. El exponencialismo no se resuelve corriendo más rápido o corriendo más. Se resuelve leyendo mejor, ¿sí? La actualidad, el hoy. Y nuestro rol como facilitadores de robótica no es solo enseñar a armar cositas, a construir cositas, como decía alguien ayer, el solo hacer por hacer, sino que es también formar criterios técnicos, éticos y humanos para diseñar en esa aceleración que genera el exponencialismo. Tenemos que pasar de reaccionar tarde a interpretar a tiempo, como decía el título de hoy. Nuestra tarea es interpretar el presente. Ya no es solamente predecirlo, porque en un pensamiento lineal nosotros sabemos que después de la A viene la B y después la C. Pero en el exponencialismo no. Como ven en el gráfico, esos saltos increíbles son resultados del exponencialismo. Y aunque ustedes lo sentían y lo veían, hoy le dieron nombre a esa aceleración que ustedes lo perciben. Y que es esa era donde entramos que se llama exponencialismo y que desafían nuestra forma de pensar, nuestra estructura mental lineal y crea en nuestro mundo, en nuestras prácticas, en nuestra vida cotidiana, una brecha tecnológica, una brecha entre lo que es la tecnología y nuestra capacidad de adaptarnos a él. Y fuerzas como la inteligencia artificial y la bioingeniería que está surgiendo son los motores fundamentales de este cambio. Con la inteligencia artificial explotaron todas las áreas de conocimiento y se potenciaron y empezaron a avanzar a una velocidad sorprendente que no sabemos si la humanidad está capacitada para adaptarse. Y nuestra tarea es crear esta nueva postura, esta nueva forma de ver nuestra realidad, analizar nuestra realidad y dejar de reaccionar tarde. Somos arqueros que nos tiramos después de que la pelota ya pasó el área de gol. Y tenemos que actuar con criterio, con ética y con humanidad. Y si quieren, la próxima nosotros podemos crear nuestras propias reglas para este mundo exponencial. Y quiero que piensen, como cierre, qué cambios exponenciales impactan en nuestras clases hoy, qué capacidad necesito fortalecer en nuestros estudiantes para que se adapten a esta aceleración exponencial de la tecnología, y una regla de criterio que puedo implementar desde la próxima clase o desde ya. El exponencialismo no se resuelve corriendo más rápido, sino que se resuelve leyendo mejor y entendiendo nuestro entorno inmediato hoy. Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido este módulo que es el exponencialismo. Y le dejo con un video que es esto de el futuro de la humanidad, que me pareció interesante como para analizarlo.
Nos vemos mañana con el siguiente módulo. Descansen, sean felices. Chau, chau. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The future doesn't belong to the faint-hearted. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can It's say all part of back. taking a chance at expanding man's horizons. Believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. It's all part of the process of exploration and discovery. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. We're still pioneers. We've only just begun. Streams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible.